La vida es una experiencia que nuestra alma eligió vivir sin prejuicio ante ello. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de podcast de Sanando Juntos de María Elizabeth Baena y de Hablemos de lo que nadie habla. Qué gusto tenerlos por acá nuevamente, qué bonito este proceso de aprendizaje, este proceso de expansión y este proceso de conexión. Hemos venido hablando sobre temas bien interesantes que sé que han marcado un antes y un después, porque estamos tocando temas que quizás se han tocado pero no se han profundizado, y aquí estamos entrando a esos temas de profundización y de interconexión, porque conectados estamos, pero a veces tenemos una interferencia mayor de nuestra, digamos que de nuestro piloto automático. Entonces actuamos a través de ese piloto automático y a veces hay que volver a hacer esa conexión, esa interferencia para volver a conectarnos con nuestra almita bella, con nuestra conexión bella. Ok, entonces no siendo más, en el podcast sobre el proceso de la sombra y cómo en el tarot todo funciona a través de la simbología. Nuestra mente inconsciente funciona desde estos códigos simbológicos que hacen que nosotros ya como que preservemos una definición en nuestro inconsciente, ¿sí? Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es el pasado. Ese pasado que hace que justamente se queden códigos adheridos y que nos acompañen en este presente y pues no nos permitan liberar muchos de nuestros procesos y nuestra expansión. Tengo varias cositas por acá anotadas porque no quiero como perderme ante lo que les quiero compartir el día de hoy, porque aunque es una información muy bella, es muchísimas temas que quiero tocar, a los que quiero referirme en este episodio, y bueno, esto me ayuda a estar aquí. Entonces, hablábamos al principio, que justamente es el tema del podcast, que la vida es una experiencia que nuestra alma ha elegido y que lo eligió sin vivir un prejuicio ante ello. Hay algo muy interesante y es que una de las leyes del universo es que no existe ni bueno ni malo, simplemente existe ante la vibración que cada uno empecemos a manejar. Recordándonos, primer aspecto, nosotros somos energía. Entonces, esto nos recuerda que al nosotros ser energía estamos generando una vibración y que algo que menciono muy a menudo es que así como pensamos, como hablamos y como sentimos, también generamos una vibración. A veces esa vibración está en disonancia. O sea, ¿por qué? Porque aquí estoy pensando una cosa, acá estoy diciendo otra, acá estoy sintiendo completamente otra. Entonces lo que va a hacer es que se va a presentar una disonancia y un desequilibrio desde nuestra energía. Y es ahí cuando nosotros empezamos a vivir situaciones desde una experiencia en amplitud, desde una energía alta, o en amplitud desde una energía baja. Hablo de amplitud porque es que ambas nos van a enseñar, ambas nos van a contribuir ante nuestra experiencia humana, y justamente ambas nuestra alma la eligió para nosotros fluir en el proceso, para nosotros aprender acá. Estos días hablaba algo muy bello y se los quiero compartir, y es que nosotros somos una división de una fuente superior, y somos como esas goticas que decidimos dividirnos para aquí aprender, experimentar
y en el momento que ya decidamos hacer esa trascendencia, regresar a esa fuente y con toda esa información que ya tenemos, llegar a decir, mira, experimentamos esto, encontramos este camino, este fue el camino que yo elegí, este fue el camino que el otro eligió, este fue el camino y así, y haciendo una unión, ¿no? Pues porque al final, sí, yo, él, tú, pero al final todos somos la misma frecuencia, la misma fuente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos a decir que nuestra alma, que es tan bella, que ella tiene una sabiduría y ella vibra a un nivel de educación, a un nivel de conexión, a un nivel de entendimiento, pues ella entiende que todo lo que sucede dentro de sí es para su expansión, que todo lo que sucede en el proceso de vida es para su expansión y que todo va a ser un proceso tan armónico dentro de sí que se la va a gozar, que se la va a disfrutar y que entiende que es un proceso para fluir. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos, cuando nacemos, empezamos a crecer, ¿cierto? Y nosotros nacemos con nuestra mente y nuestro corazón abierto, con nuestra mente abierta, limpia, para empezar a aprender, para empezar a sentir, para empezar a experimentar. Somos como una computadora, pero una computadora sin programar, o sea, una computadora que no tiene pues todavía su software, que no tiene todavía su hardware, nada de eso. Entonces, cuando nosotros elegimos venir a esa experiencia, pues venimos como formateados, reseteados. Llegamos aquí y a medida que vamos creciendo, a medida que vamos caminando en nuestra vida, lo que va sucediendo es que en ese caminar nosotros nos vamos a empezar a identificar con cosas, ¿cierto? Por ejemplo, decir, este cuaderno es mío. Ya yo estoy identificando que este objeto es mío y ojo, que aparte que lo estoy identificando, estoy haciendo que este objeto está fuera de mí y no lo estoy haciendo que este objeto al final también soy yo, al final también hace parte de mí, de la frecuencia y de la energía que estamos vibrando, o que yo estoy sosteniendo este cuaderno y en realidad no, en este momento nos estamos conectando el cuaderno y yo y su vibración y yo, porque estamos comunicados y estamos conectados a través de una vibración. Pero entonces llega el cuaderno y yo digo, este es mi cuaderno, y en realidad este es un cuaderno, en este momento me está acompañando, pero no siempre me va a acompañar y no siempre me acompañó. Él empezó a existir en el momento que yo elegí crearlo, en el momento en el que yo elegí manifestarlo, materializarlo, ¿sí? Entonces, ante esta situación, lo mismo pasa con el pasado. Les cuento. ¿Qué pasa con el pasado? Que nosotros, como venimos tan identificados con algo, empezamos a hacer un proceso en donde cada experiencia que estamos viviendo la hacemos como si fuera esa experiencia netamente y no existe otra y me caso con esa y me quedo con esa. Y lo que hacemos es que nos estamos limitando a vivir otras experiencias. Entonces muchas veces nosotros nos aferramos al pasado o nos aferramos a situaciones del pasado por no querer desidentificarnos de esa situación o de eso que yo pienso que supuestamente soy o de ese proceso que yo no me he permitido soltar porque todavía tengo cosas que resolver allá o porque simplemente esa situación me mostró algo muy fuerte que yo me quedé anclada ahí. Entonces muchas veces nosotros vivimos anclados al pasado y volvemos a lo que hablaba al principio. Nuestra alma en realidad no va a decir, a poner
como en una balanza que por este lado estuvo bueno y por este lado una situación estuvo mala. Por un lado estamos viviendo una situación buena y por otro lado estamos viviendo una situación mala. En realidad, nuestra alma no va a hacer eso, no va a categorizar. Ella simplemente comprende que es un proceso de experiencia que justo también lo eligió para aprender a vivir esa situación. Por ejemplo, ¿cuántas veces de nosotros nos hemos quedado ahí en el pasado, viendo el pasado, anclados a una emoción? Porque al final lo que nos ancla a los recuerdos o a las situaciones pasadas son emociones, son sentires que no nos permitimos evolucionar en ese momento. Entonces nos quedamos anclados a ese pasado. Y al quedarnos anclados ahí, ya nos estamos identificando con aquello que generó esa situación. Cuando quizás lo que nuestra alma mostró esa situación y se permitió vivenciar esa situación para aprender, por ejemplo, qué era el perdón. Para aprender, por ejemplo, qué era la gratitud. Para aprender, por ejemplo, qué era la aceptación. Para aprender, por ejemplo, qué era el sentir un amor inmenso, incondicional, o incluso para aprender a sentir la unión con el otro sin juzgar. Entonces, muchas veces nos quedamos, como siempre, llorando sobre la leche derramada sin darnos cuenta que esa leche derramada nos sirve para verla y para que a través de esa situación nosotros podamos vivenciar, sentir y experimentar un sentimiento noble, benevolente, un sentimiento mucho mayor al que nuestra mente o a la que nuestro ego puede llegar a sentir, porque deja de identificarse y simplemente siente, abre su corazón y llega ese momento de la expansión. Cuando hablo de ese ego, el ego es como a lo que llamamos de la identificación, de la creación de personalidades y el identificarme con una situación que me lastima, que me genera alguna, más que lastimar, es que me genera alguna situación interna que me confronta. Y esto hace que a través de esto yo cree comportamientos, que yo cree barreras y que cree una personalidad a base pues de una situación, a base de todo eso o a base de las vivencias que yo he tenido durante mi vida. Entonces puedo ir cambiando en mi vida desde los comportamientos, ¿sí? Algo que quiero decir aquí, les digo, esta es mi versión, esta es mi verdad. Yo sé que muchas personas hablan de otros temas, mencionan otras cosas, cada ser humano está construyendo su propio camino. Hoy yo les estoy compartiendo esto, que es que aunque todo el mundo habla del ego, el ego es también una creación para aprender de él, ¿sí? El ego no es como, ay, es que el ego es horrible, es que el ego es malísimo, es que tú tienes que destruir al ego y tan. No, es comprender que al final el alma y el ego son uno y que el alma también eligió vivir esa experiencia del ego para fluir en eso que el ego también nos enseña, porque es que gracias al ego es que nosotros también podemos decir, esto me incomodó, esta persona, la actitud no me gustó. Y eso hace que nosotros también podamos crear un límite acerca de lo que permitimos y de lo que no. Y esta es una experiencia que hace parte de esta vida terrenal. Claro que es importante porque uno a veces crea como muchas barreras desde el ego y que es importante desidentificarse, pero este ego también nos está enseñando y también nos está mostrando. Entonces nosotros muchas veces
que aquí voy con el tema del pasado, de este aquí y este ahora, que muchas veces estamos viviendo una situación y estamos corriendo detrás de ella para salir de esa situación y hacemos, mejor dicho, todo para salir de esa situación sin darnos cuenta que esa situación nos está mostrando que justo en esa situación también está la respuesta, siempre y cuando nosotros elijamos verla. Es como la sombra. La sombra está ahí, pero entonces si tú le das la espalda, la sombra cada vez se va haciendo más grande, pero cuando tú volteas y eliges verla, te das cuenta que así como esa luz maravillosa pertenece a ti, también esa sombra maravillosa pertenece a ti, y que es algo que no te va a hacer daño, no te va a hacer como crear en un grado de incoherencia, sino por el contrario, te está enseñando, te está mostrando. Es como no entrar en el juicio de no es que la sombra es buena, no es que la luz es mala, no es que el ego, es que el alma, no, es que al final todo hace parte de nuestra experiencia en este plano. Entonces vas a dejar de experimentar un montón de cosas porque tienes ya una programación de un pasado de que no se puede hacer ciertas cosas, porque dejas de experimentar eso y entonces vas a llegar en el momento de trascendencia, vas a llegar donde la fuente te van a decir, bueno, a ver, ¿qué aprendiste, qué experimentaste? Y tú le vas a decir, ay, no, ¿cómo así? Nada, yo no me quedé en esa situación anclada. Entonces, como bueno, nuevamente vaya para que resuelva, porque ese es el aprendizaje. Es como que cada situación... cada situación va como desbloqueando niveles internos, recordando que no hay niveles externos, o sea, no es que yo me esté comparando con alguien, no, es aquí internamente de que estoy como subiendo, caminando, dando paso a paso y cada vez en espiral voy viendo situaciones que pueden ser similares, pero que yo ya las veo distintos. O sea, hay una situación de ese pasado que me incomodó demasiado, quiso que yo entrara en conflicto conmigo y me quedé anclada ahí por un tiempo, pero cuando yo elijo soltar el juicio, ver esa situación, tomarla de aprendizaje y elegir aprender, no sé, a perdonarme a mí, a perdonar al otro que también me está mostrando y que es un espejo de lo que aquí estoy resolviendo. Y vuelve en ese aquí y ahora sucede otra situación, puede ser similar, puede ser incluso la misma, pero tú aquí ya la ves distinto y comprendes que incluso no le vas a meter tu 100% de energía a esa situación porque ya entendiste en ese pasado. Todo esto llega a quererles decir que por más que nosotros queramos quedarnos anclados en el pasado, la vida nos invita a estar en este aquí y en este ahora, y que cada situación que nosotros no permitimos darle ese proceso de fluidez vuelve a presentarse para que tú justamente aprendas eso que no quisiste aprender. Entonces, muchas veces evadimos, muchas veces queremos salir corriendo de esas situaciones. Y hay algo muy hermoso aquí, y es que en la pregunta habita la respuesta, en la situación habita el aprendizaje, en el problema está la solución. ¿Cómo? Viéndola, porque hemos generacionalmente hemos corrido de un montón de situaciones y lo que hace es que al correr de esas situaciones, evadirlas, hacen que cada vez se hagan más grandes. El no hacernos cargo hace que cada vez se vaya haciendo más y más y más y más y más y más grande. Y esto viene mucho a la parte, por ejemplo, generacional, que al final todo es perfecto y eligieron que seamos, o sea, nuestra alma eligió que seamos nosotros también quien nos hagamos cargo de lo que nos corresponde
a nosotros en este espacio, en este plano, pero muchas a nivel generacional no hablaron, no comunicaron, evadieron todo. ¿Cuántas familias tienen historias en secreto que son importantes para el desarrollo familiar, pero nunca la dicen? Entonces eso hace que nuestra familia siempre esté como en un misterio por evadir. Incluso muchas cosas de nuestro pasado nosotros las cerramos en un cofre, nunca hablamos de ellas, nunca las comunicamos, nunca decimos nada, y lo único que hacemos es que al final la herida se haga más grande. Y es como, hablemos por ejemplo de una herida de nuestro cuerpo físico. Y es que una herida de nuestro cuerpo físico, si nosotros no la limpiamos constantemente, si nosotros no le hacemos una asepsia correcta, una limpieza, lo que va a hacer es que por más que la escondamos, la herida va a seguir ahí, e incluso se puede llenar de bacterias, e incluso se puede llenar de pus, y cada vez va a ser mayor la herida, hasta el punto en el que hasta pues sea un procedimiento mayor que te toquen realizar, cuando al principio solo era una simple limpieza. Entonces, he aquí la importancia de decir como listo, si yo sé que esas cosas que yo hablo y que yo toco o que no hablo y que las tengo en un cofre, que son del pasado, que realmente me están moviendo en este momento, pues bueno, vamos a hacernos cargo. Y hacernos cargo, ¿qué es? Es aceptarlo, es decir, sí, esto a mí me dolió. ¿Por qué me dolió? Bueno, por esta situación, por esto otro que sentí, por esto que no me permití vivir, por esto que no dije, por esto que permití que no debí permitirlo, ¿sí? Hay algo pues muy bonito, y es que nosotros aquí estamos también aprendiendo a hacer, aprendiendo a vivir, aprendiendo a experimentar. Entonces, esto hace que cada suceso de nuestra vida nos guíe a través de esas enseñanzas que elegimos aprender y que elegimos percibir de cada situación. Y ese es como el punto, el factor inicial, porque nosotros podemos decir, ay, no, el pasado no existe, el futuro tampoco, lo único que existe es este aquí y este ahora. Sí, pero cuando nosotros nos anclamos a ese pasado, lo único que estamos haciendo es traer ese pasado a nuestro presente y hacer que nuestro presente no esté en esa fluidez, hacer que nuestro presente no fluya, sino que nos quedamos anclados a ese proceso del pasado. Y nos quedamos ahí hasta que no lo elijamos ver, no lo elijamos resolver, nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mirada va hacia adelante, pero si mi mirada interna sigue mirando hacia atrás y no hacia donde está mirando mi mirada externa, mi mirada interna lo que va a hacer es que va a anclar a nivel emocional e incluso a nivel mental esa situación. Por eso cuando hablamos de sincronicidad, cuando hablamos de ir como en equilibrio, de ir como en armonía, no solamente es desde esto externo, sino también recordar que así como tenemos ojos afuera, tenemos unos ojos internos, tenemos nuestros ojos que nos permiten ver dentro de nosotros, que así como tenemos esas manos para recibir afuera, también tenemos ese recibimiento interno, al igual que esos pies que dan paso a paso afuera, también nos estamos dando internamente, y que nuestro crecimiento a nivel evolutivo pues justamente es así, desde el paso a paso que vamos dando internamente y externamente. Es mucho de ser tu propio maestro con conciencia, y cuando hablo con conciencia
es con observación, es observándote a ti mismo cómo te desenvuelves a través de cada situación, cómo observas cada momento y sobre todo cómo intervienes y cómo socializas con el otro, ¿sí? Cómo te permites aprender también de los procesos del otro, vivenciando los tuyos, pero también permitiéndote recibir esos compartires de la vida. Cuando hablamos del camino de la verdad, es muy bonito porque es reconocer que al final hay una frase que me gusta mucho y que dice: mi yo del futuro le agradecerá a mi yo del pasado, que es mi yo del ahora, por tomar acción y dirigir mi vida hacia la expansión. Y es que este tema es muy bello porque nosotros en el pasado hemos hecho muchísimas cosas, o sea, hemos vivido muchas cosas que nos han traído hasta este aquí y este ahora. Si tú en ese momento de tu vida te sientes insatisfecho, te sientes que no has avanzado, te sientes que has tenido como un proceso, digámoslo así, cerrado, lo más importante es que tú vuelvas a mirarte porque entonces no te estás mirando de una manera amorosa contigo mismo y quizás te puedas estar juzgando, y más si estás en este espacio escuchando este podcast y permitiéndote vivenciar este proceso, porque si tú estás aquí es porque creciste. ¿Por qué? Porque no te quedaste siendo un bebé, creciste, fuiste niño, fuiste adolescente, fuiste adulto, caminaste, trotaste, corriste, volviste a caminar, volviste a trotar, volviste a correr. Entonces, nunca estás estático, y por más que tú creas que en este momento estás quieto, siempre estás en movimiento. Incluso tienes billones de células dentro de ti que se están moviendo en todo momento y que nunca paran, con el solo hecho de que tu corazón está latiendo en todo momento y no está parando. Entonces, si tú sientes que ese pasado de tu vida no te ha enseñado, es cuestión de que vuelvas y hagas recapitulation, observes, porque gracias a todas las situaciones que tú viviste estás aquí en este momento, el día de hoy. Porque gracias a lo que viviste en ese momento estás aquí el día de hoy. Y que si hay situaciones en las cuales estás anclado, pues también te permitas verlas con gratitud y agradecimiento, vale la redundancia, de todo pues lo que esa situación también te ha mostrado, porque si ahí hay un ancla, también ahí está la respuesta, incluso a las situaciones que de pronto en este momento no puedes tener como una percepción mayor o no puedes comprender por qué están pasando. Quizás la respuesta va a mira en qué momentos o en qué espacios se ha quedado anclada tu mente, tu sentimiento y tu acción del pasado, que es la que está materializando este espacio, este aquí y este ahora. Recordándote que esa situación muchas veces la vivimos desde el grado inconsciente, desde el grado de automático, desde el grado de no pensar con observación, y cuando hablo de observación hablo de conciencia. Siento que aquí el punto muy lindo y con la última frase que los quiero dejar es que nosotros somos el pasado, el presente y el futuro en una misma esfera e incluso en un mismo tiempo. Simplemente que a veces como que no nos lo permitimos vivir desde esa manera. Porque, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento
mi yo del futuro lo va a ver en algún momento y entonces va a recordar y va a observarse a sí mismo, que ya no es sí mismo, pero desde otra esfera, desde otro tiempo, que sigue siendo el de ese momento presente. Y eso va a hacer que recuerde las enseñanzas que ese pasado me dejó, que ese pasado sería en mi momento, este aquí, este ahora, ¿sí? Entonces hacer también tú la actividad, y te hago esta invitación de que a veces vamos mucho a ver el pasado desde el dolor, vamos mucho a ver el pasado desde no, es que tenía que hacer esto y no lo hice, desde el juzgamiento, desde la crítica, bueno, nos enfocamos como en el dolor, ¿sí? Y aunque es necesario vivir esa situación que nos genera dolor, que el dolor es algo momentáneo, es algo inmediato, que el sufrimiento es algo que nosotros elegimos constantemente, pero que si es dolor te permita sentirlo. Pero ir también a verse con virtuosidad, ir también a verse con benevolencia, ir también a verse y a decir, wow, o sea, realmente mi yo de hace 5 años no estaría pensando de la manera en la que estoy hoy, pero justo esa experiencia me ayudó a yo pensar como estoy pensando en este momento. O mi yo de hace 10 años o mi yo de hace 3 años que empezó a tomar acciones diferentes, hicieron que en este aquí, en este ahora, yo estuviera así. Y eso es agradecerle a tu yo del pasado, decirle, hoy yo del pasado, gracias porque me hiciste generar cambios para construirme aquí, en este ahora. Y si hay cosas que de pronto tú sientas que no se han podido dar, que no se han podido mejorar, pues maravilloso. Al final ya tienes eso que quieres trabajar en ti, en este aquí, en este ahora, pues hazlo, ve, actúa, da el paso, porque tu yo del futuro te lo va a agradecer y tu yo del futuro será un yo del presente que estará infinitamente agradecido con ese yo del pasado que empezó a accionar diferente, que empezó a hacerse cargo, que empezó a agradecer, y de ahí a que nosotros nos podemos mover multidimensionalmente, de ahí a que nosotros somos energía y estamos viajando constantemente, porque justamente tenemos esa capacidad y porque dentro de nuestra capacidad infinita ahí también habita esa inmensidad. Entonces, bueno, no siendo más, llegamos a nuestro final de nuestro episodio. Recuerden que el alma, el almita, no entra en prejuicios, comprende que todo hace parte de su proceso de expansión y que todo espera su momento, que todo en la vida tiene su momento y lo que es tuyo vendrá por ti siempre y cuando tú tengas el corazón y los brazos abiertos para recibirlos. Por eso muchas veces hay que soltar cosas, vaciarnos para que nuevamente llegue eso que está ahí para nosotros, porque ya está ahí, ya está materializado. Es cuestión de que nosotros nos permitamos vaciarnos de esas estructuras del pasado, agradecerlas y nuevamente estar en este momento presente, dispuestos, con el corazón abierto a aprender y sobre todo con el almita preparado a vivir todas las experiencias. Satnam, gracias. Recuerden que mi nombre es María Elizabeth Baena y que me pueden encontrar en Instagram como Eli7Baena y en TikTok como Eli7Baena. Nos vemos en un próximo episodio y si te gustó este episodio, dale me gusta, comenta, que eso hace que justamente estos espacios tan bellos y de tanto amor se sigan expandiendo por el mundo.
Gracias, gracias.